Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 11. El destino de tu planeta. Zod se quedó de guardia frente a la gran ventana del puente de mando de la nave, inmóvil, mirando fijamente el gran mundo azul que ocupaba la mayor parte de la vista. No había ninguna emoción perceptible en su rostro. Sin embargo, dentro de su mente, la historia era otra. Anhelo, tristeza, envidia, la mayoría de las personas nunca se dan cuenta de lo que tienen hasta que lo pierden, pero Zod era uno de los pocos que sabía exactamente lo que significaba Krypton y dio todo lo que tenía para salvarlo. Solo para fallar. Desde antes de nacer, Zod ya estaba destinado a ser el líder militar de Krypton. La espada y el escudo de su mundo. Sus genes contenían todos los elementos necesarios para convertirlo en el soldado más capaz de todo su pueblo. Fuerza, velocidad y poder, por supuesto, pero también la inteligencia y la capacidad de liderar e inspirar. Y fue entrenado, desde que tiene memoria, para sobresalir en su papel. Y se había destacado como el comandante más alto de Krypton. Su hogar estaba a salvo bajo su protección y la protección del ejército que había entrenado. Pero ¿cómo se protege a un pueblo que busca activamente su propia destrucción? Krypton no pereció por un núcleo inestable. Ese fue solo el golpe final. Krypton pereció porque estaba dirigido por un consejo de tontos cobardes, tan ciegos, arrogantes y asustados que eligieron ignorar una amenaza en lugar de hacer algo. Y al hacer eso, condenaron a su pueblo a la extinción. Bueno, tal vez no. Al menos no si Zod tenía algo que decir al respecto. Porque incluso si ya no tenían un planeta, incluso si eran los últimos kryptonianos con vida, aún había una oportunidad. Mientras el códice sobreviviera, existía la posibilidad de comenzar de nuevo. Una oportunidad de mejorar las cosas de lo que eran antes, de limpiar los linajes corruptos que destruyeron su planeta. Y él se encargaría de ello. El destino los había llevado a la Tierra, Zod podía verlo ahora. La larga búsqueda terminó cuando se encendió una baliza, iluminando el camino en el espacio oscuro. ¿De qué otra manera podría explicar el hecho de que su nave había captado la señal energética de una gema del infinito de todas las cosas y, poco después, la señal de socorro de una de sus naves perdidas? ¿De qué otra manera podría explicar que, poco después de que comenzaran a viajar en esa dirección, la señal de socorro de la nave se detuvo, bajo la autoridad de una llave de comando con la firma de la casa de él? Solo quedaba un miembro de la casa de él. Kal-El. El hijo del hombre al que una vez llamó su mejor amigo. El hombre cuya muerte estaba en sus manos y en su conciencia. Aquel a quien Jor-El le había confiado la salvación de su pueblo, el códice del crecimiento, el registro genético de todos los kryptonianos. Lo único que necesitaba para salvar a su raza. Kal-El se quedaría a su lado o se quedaría bajo su bota. No había alternativa. Le dolía matar a Jor-El. Y estaba seguro de que le dolería matar al hijo de su amigo. Pero como siempre, Krypton era lo primero. Esperaba que Kal-El pudiera verlo. General, están reuniendo sus fuerzas mientras esperamos, dijo Faoraul, su subcomandante, detrás de él. ¿Lo son? Preguntó Zod, sin girarse. Sí, señor. No habrá diferencia, por supuesto, pero encontré algo que creo que podría interesarle. Se giró para mirarla, sabiendo a estas alturas que si Faora había encontrado algo que consideraba digno de su atención, era porque lo era. Lo guió hasta el monitor de geolíquido y reprodujo una grabación. Era un ataque contra la Tierra, una batalla en medio de una de sus ciudades. Parece que los humanos repelieron un ataque realizado hace no mucho tiempo por un asgardiano. El hijo menor de Odín. Loki Odinson, explicó, mientras Zod analizaba la batalla. Él sonrió. Los asgardianos han caído muy bajos y ni siquiera pueden derrotar a una raza primitiva, dijo. Faora negó con la cabeza. Aparentemente, Loki traicionó a Asgard. Él era el único asgardiano involucrado en este ataque. Lideraba un ejército de Chitauri. Tocó las partículas de metal y se volvieron a ensamblar en una imagen más grande de un Chitauri. Zod arqueó una ceja. ¿Qué estarían haciendo los Chitauri en la Tierra? Preguntó curioso. Zod no era un extraño para la raza reptil. Hace mucho tiempo, por razones desconocidas, los Chitauri habían considerado prudente invadir y tratar de tomar una porción del espacio kryptoniano. Zod les había mostrado lo que significaba desafiar a Krypton. Su ejército les había asestado un golpe rápido y brutal, causándoles tanto daño que los creyó extintos hasta ahora. Parece que después de ser derrotados por nosotros, los Chitauri se arrastraron hasta el santuario, pidiendo poder a cambio de servidumbre. Sacudió la cabeza.
Tratar con Thanos nunca terminaba bien para nadie, excepto para Thanos. Supongo que Thanos es el responsable de este cambio en ellos, preguntó, señalando las mejoras cibernéticas que cubrían sus cuerpos. No es una gran mejora si no pudieron derrotar ni siquiera a los humanos. Sin embargo, los humanos se vieron superados, aclaró Faora. No habrían podido hacer frente a los Chitauri y los Asgardianos si no fuera por un solo grupo. Tocó el metal nuevamente, haciendo que éste tomara la forma de 6 personas. Se hacen llamar los Vengadores, continuó. Son la única razón por la que este mundo no fue conquistado. Lo miró con sus fríos ojos azules. Me gustaría conocerlos. Zod sonrió. No era un buen augurio para ellos que Faora se interesara. No los pierdas de vista, ordenó. Esperaremos 24 horas a Kal-El. Eso significa que los humanos tardarán 24 horas en moverse. Y si estos Vengadores son sus campeones, probablemente estarán en el centro de todo. Sí, señor. Clark miró hacia abajo y observó al grupo de personas que se encontraba debajo de él. Las enormes armas del helicarrier se habían movido para apuntarle. Los rifles de los soldados y los agentes también le apuntaban. Podía ver la aprensión en sus rostros, como si pensaran que atacaría en cualquier momento. Junto a ellos, pero visiblemente separados de los soldados y agentes, estaban los Vengadores. El Capitán América, vestido con su traje azul y portando su escudo. Tony Stark, con su famosa armadura roja, pero sin el casco. Bruce Banner, de pie cerca, con una camisa y pantalones normales, sosteniendo sus gafas como si fuera un civil completamente inofensivo. Clint Barton, con su arco en sus manos, mirándolo con increíble concentración. Y finalmente, la única vengadora que había conocido formalmente, Natasha Romanoff, mirándolo con una mirada fría. Durante un minuto entero, nadie dijo nada ni se movió. La tensión aumentó, ya que Clark esperaba que alguien dijera algo como respuesta. Fue entonces cuando vio que alguien se acercaba, un hombre con un abrigo largo negro y un parche en el ojo. El grupo de personas se abrió para dejar pasar y se detuvo justo debajo de Clark. Muy bien, tienes nuestra atención, dijo finalmente, después de mirarlo fijamente durante unos segundos. Puedes bajar. Lentamente. Siguiendo sus instrucciones, Clark descendió, muy lentamente para no asustarlos. Las armas de los soldados siguieron cada uno de sus movimientos hasta que sus pies tocaron el suelo. Nadie se le acercó, era como si hubiera un campo de fuerza a su alrededor que hacía imposible que alguien se acercara. Así lo hizo. Mientras se acercaba, todos, excepto Fury y los Vengadores, retrocedieron. El ruido metálico de las armas era el único sonido. Se detuvo, observando a la gente que tenía frente a él, tratando de parecer lo más inofensivo posible. Realmente no estaba funcionando. Pensando en cómo tranquilizarlos, Clark miró a su alrededor, hasta que encontró lo que buscaba en el cinturón de un soldado. Unas esposas. Extendió los brazos, lentamente, y los juntó, ofreciendo sus muñecas. Adelante, espósame, no me importa, dijo. El soldado de las esposas tardó un segundo en darse cuenta de que le estaba hablando a él. En ese momento miró sorprendido al hombre del parche en el ojo. Asintió, dándole permiso. Con mucho cuidado, como si se estuviera acercando a un león desenfrenado, el soldado se acercó, cambiando el rifle que tenía en las manos por las esposas. Cuando estaba casi al lado de Clark, sus manos temblorosas se crisparon y las esposas cayeron. Todos se quedaron paralizados, como si el hombre hubiera cortado el cable equivocado de una bomba armada. Clark casi suspiró. Sabía que esa gente estaría asustada por toda la situación, pero no pensó que sería tan grave. Sin embargo, para su sorpresa, alguien suspiró en su lugar. Levantó la mirada para ver a Natasha perdiendo la paciencia y acercándose con pasos rápidos, tomando las esposas del suelo y esposando de una sola vez. Sígueme, dijo, dándose la vuelta y caminando de nuevo hacia el interior. Clark miró al hombre que parecía estar a cargo, como si le pidiera permiso, y la siguió. Los soldados salieron de su parálisis para escoltarlo. Bueno, al menos las cosas estaban progresando, pensó. Tony Stark no diría que recordar los rostros de las personas era un talento que tenía. A pesar de su mente rápida y su excelente memoria, conoció a tanta gente en el transcurso de un día que todos se confundían. Pero a veces se encontró con una persona que se destacaba, alguien que no era solo un empleado, un fanático deslumbrado o un transeúnte al azar. Entonces, cuando miró hacia el cielo, con la adrenalina alta en su cuerpo debido a la alarma que sonó y a toda la gente corriendo, se sorprendió al notar algo familiar en el hombre que flotaba con una capa roja en el cielo. Lo cual, por supuesto, era ridículo, porque la única persona que él conocía que todavía usaba una capa roja era Thor y claramente ese no era él.
Le molestaba tanto no recordar dónde había visto el rostro de ese hombre que su cerebro había logrado incluso ignorar las preguntas más urgentes que debería estar haciendo. ¿Cómo diablos estaba flotando ese hombre? ¿Qué vestía exactamente? ¿Cómo había encontrado el Helicarrier, si se suponía que el dispositivo de camuflaje lo haría invisible? Todo eso quedó en el olvido cuando el hombre descendió flotando y aterrizó, ofreciendo sus brazos para que se los esposaran, y él aprovechó la situación para intentar ver mejor. Pero nada. El soldado novato se acercó a él con las esposas y las dejó caer, haciendo que todos se congelaran de miedo. Y nada. Pero cuando Natasha Romanoff suspiró y caminó hacia él, sin una señal de miedo en su lenguaje corporal, su mente de repente hizo clic. El hombre de la fiesta. El que había engañado a Barton. El que Natasha parecía conocer y el que bailó con ella, para asombro de todos los presentes. El que inició la curiosa conversación sobre ella con él y Bruce. Clark Kent, si recordaba bien. Con los ojos muy abiertos, miró a Natasha y vio que ella sacudía la cabeza muy suavemente en dirección a Barton. Parecía que él también lo había recordado y que solo le habían ordenado que se quedara callado. Al mirar a su alrededor, vio que los ojos de Bruce y Kat también brillaban con reconocimiento. Nadie dijo nada, no si Natasha había decidido mantener la boca cerrada. Tony no era precisamente un gran fanático de guardar secretos, pero incluso él sabía cuándo era el momento de guardar silencio y este parecía el momento perfecto. Incluso entonces, se preguntó cómo conocía Natasha al señor Kento, más exactamente, cómo conocía exactamente a un extraterrestre. Fue entonces cuando su mente hizo clic por segunda vez. El hombre que sostenía la plataforma petrolífera. El que él la había ayudado a encontrar. Casi se dio una bofetada por no haber atado los cabos antes. Era tan obvio. Ella lo conocía porque lo había rastreado antes. No había compartido nada sobre su búsqueda con él, sin importar cuánto le rogó, pero estaba claro que lo había encontrado, había evaluado si era una amenaza y aparentemente había decidido que no lo era. ¿Fue por eso que no dijo nada? ¿Lo sabía Fury? Probablemente. Pero de alguna manera Tony pensó que el conocimiento de quién era realmente este extraterrestre terminaba allí. Por alguna razón, Shield en su conjunto no estaba al tanto de su identidad, lo que, francamente, era extraño, aunque suponía que una organización de espías no sería partidaria de compartir lo que sabían ni siquiera entre ellos. Por supuesto, todo esto trajo otra preocupación a la mente de Tony. Había visto, en las imágenes que Jarvis había encontrado, exactamente lo poderoso que era Clark Kent. Básicamente, un Hulk en miniatura, no verde. Eso significaba que los extraterrestres en esa nave en órbita eran igual de fuertes. Los extraterrestres que tenían una nave capaz de hackear todos los ordenadores del mundo y quién sabe qué más. Los extraterrestres que habían amenazado a la Tierra para asegurarse de que Kal-El, que ahora sabía que era en realidad Clark Kent, apareciera. Parecía que el día iba a empeorar cada vez más y Clark se sentó en la pequeña sala de interrogatorios, apoyando los brazos esposados sobre la mesa mientras Natasha lo miraba, también sentada. Era como en las películas, con el espejo unidireccional, las cámaras y, por supuesto, toda la multitud observando desde afuera, escondida detrás del cristal. Bueno, no oculto a sus ojos, obviamente, pero ellos no lo sabían. Me gusta tu traje, dijo Natasha de repente, recorriendo lentamente con la mirada desde sus botas hasta su rostro. Él se controló para no sonrojarse. Gracias, dijo él, mientras ella le dedicaba una pequeña sonrisa. Es un traje típico kryptoniano. Está hecho para ser muy resistente. También es agradable a la vista. Bueno, es la primera vez que alguien me dice eso. Ella sonrió y miró hacia abajo, sus ojos se detuvieron en sus manos esposadas. ¿Por qué me dejaste esposarte? Preguntó. Él se encogió de hombros. No sería una gran rendición si me resistiera. Y si eso los hace sentir más seguros, mejor que mejor. Natasha se apoyó en la mesa, con una expresión seria en su rostro. ¿Por qué te entregas a Zod? Preguntó. Clark negó con la cabeza. Me entrego a la humanidad, la corrigió. Hay una diferencia. Ella permaneció en silencio durante unos segundos, aparentemente considerando lo que él le había dicho, luego lo miró de nuevo, otra sonrisa en su rostro. Él contuvo un suspiro. ¿Qué significa la S? Preguntó. Él sonrió. No es una S, explicó. Es el símbolo de la casa de él. En mi mundo, significa esperanza. Natasha le dirigió una mirada impresionada que pronto se transformó en otra sonrisa. Bueno, aquí es una S, replicó ella. ¿Qué tal supí? Se escuchó un ruido chirriante cuando alguien habló por el intercomunicador.
Hola, mi nombre es Alexander Godwin Pierce, lo sé, completó Clark, mirando el espejo unidireccional. Hubo un jadeo colectivo de sorpresa de la gente del otro lado. Puedo ver tu placa de identificación en el bolsillo de tu camisa, junto con un teléfono celular medio cargado y un par de anteojos en tu mano. Se detuvo por un segundo, dejando que lo que dijo se asimilara, luego agregó. También puedo ver al escuadrón de soldados en la habitación de al lado, preparando ese agente tranquilizante tuyo. No lo necesitarás. Por la mueca en sus caras, podía ver que realmente no querían que él supiera eso. No puedes esperar que no tomemos precauciones, se explicó Pierce con una sonrisa culpable. Podrías ser portador de algún tipo de patógeno alienígena. He estado aquí toda mi vida, señor Pierce. Aún no he infectado a nadie, respondió, levantando ligeramente las cejas. Eso ya lo sabes, dijo el hombre del parche en el ojo, acercándose al cristal. El director Nicholas Joseph Fury, según su identificación. Además, la última vez que tuve un extraterrestre dentro de un helicarrier, las cosas no salieron tan bien. Loki, por supuesto. Como si las cosas no fueran suficientemente malas con Zod, también tuvo que lidiar con el miedo heredado de la invasión alienígena anterior y muy reciente. Exactamente. Asintió Pierce. Ahora, en nombre de la confianza y del comienzo de una relación pacífica, debo pedirte que nos reveles la identidad que has estado usando en la Tierra. Clark suspiró, cansado, mirando a Natasha por un segundo. Está bien, pongamos nuestras cartas sobre la mesa. Se levantó y rompió las esposas de sus muñecas como si fueran de papel mojado. Todos en la otra habitación, desde los soldados hasta Pierce y hasta los Vengadores, dieron un paso atrás, como por instinto. Se acercó al espejo unidireccional y se detuvo allí, mirándolos. Miró serio a Fury y Pierce, queriendo dejar esto muy claro para ambos. Me tienen miedo porque no pueden controlarme, dijo, mirándolos sin pestañear. No me controlas y nunca lo harás. Pero y eso no significa que sea su enemigo. Fury se acercó más desde el cristal. Entonces, ¿quién es Zod? Preguntó. Clark suspiró y, de mala gana, asintió. Eso es lo que me preocupa. Él y Fury se mantuvieron mirándose fijamente, hasta que Fury dijo. Sea como sea, el Consejo de Seguridad Mundial me dio órdenes de entregarte a él. Clark bajó la mirada por un momento, ya resignado pero, aún así, un poco herido por la decisión esperada. Haga lo que tenga que hacer, director. Señor, esa es una decisión equivocada, se quejó Natasha. Unos segundos después de que Fury le dijera a Clark que lo entregarían a Zod, ella salió de la habitación y fue a hablar con Fury. Estaban en otra habitación, solos, mientras él revisaba las actualizaciones que recibía de Shield. Esté equivocado o no, es decisión del Consejo, Romanoff, respondió Fury. Reconozco que el Consejo ha tomado una decisión, pero dado que es una decisión estúpida, creo que habrías decidido ignorarla, replicó. Fury detuvo lo que estaba haciendo cuando escuchó sus propias palabras arrojadas a su cara y miró a Natasha. ¿Por qué crees que Pierce está aquí, Romanoff? Preguntó. Oficialmente, está aquí para ayudar a construir relaciones con los kryptonianos. Extraoficialmente, está aquí para asegurarse de que entregue a Kal-El a Zod, suspiró. El Consejo tiene miedo de otro ataque. Y no puedo culparlos. ¿Y crees que esto lo detendrá? Preguntó. Él no la miró ni por un segundo. No. No, no lo sé. Natasha se apoyó en su mesa. Este general amenazó al mundo entero. No necesitaba hacerlo si lo único que quería era encontrar a Kal-El, dijo. Pero lo hizo y eso es muy revelador de su personalidad. Si cumplimos con esta exigencia, tendrá otra y cuando se canse este jueguito atacará de todos modos. Ese es el comportamiento típico de los terroristas. Eso es lo que dije, respondió Fury. Pero ya sabes exactamente cómo actúa el Consejo cuando cree que sabe más. Que es siempre. ¿Y qué pasa con Pierce? Insistió. ¿No puede ayudar? Lo he intentado, dijo Pierce, captando la última parte de la conversación mientras entraba en la habitación. Les aconsejé un ataque preventivo. Se negaron. Cerró la puerta y se acercó. No quieren imaginar la posibilidad de otro incidente, pero no importa cuánto intentemos explicarles que ignorar la situación no servirá de nada, siguen ignorándola. ¿No querían lanzar una bomba nuclear contra la nave? Es la primera vez que lo hacen, añadió Natasha en la segunda parte de forma casi inaudible. No, y por una vez estoy de acuerdo con ellos, dijo Fury. No sabemos qué puede hacer esa nave. Es posible que las bombas nucleares ni siquiera la alcancen o, si lo hacen, es posible que ni siquiera la rasguen. O podrían ser detenidas por algún tipo de defensa. Diablos, por lo que sabemos, podrían volverlas contra nosotros.
Era un pensamiento aterrador. Esperaba que ya estuviera harta de armas nucleares para toda la vida. Señorita Romanoff, dijo Pierce, llamando su atención, entiendo que fue usted quien encontró a nuestro residente extraterrestre. Y comió pastel con su madre, añadió mentalmente. Era hora de la historia de portada que había construido con Fury entonces. No exactamente, respondió ella. Como probablemente sepas, me enviaron a buscarlo. Sin embargo, nunca lo logré. Él me encontró primero. Él la miró y ella sintió como si estuviera evaluando la veracidad de su historia. ¿Y qué puedes contarme sobre Kal-El? Parece un buen hombre, dijo. Ciertamente no es una amenaza. Lo cual es lo opuesto de lo que puedo decir sobre el general Zod. Parece que confías en él, observó. Natasha lo miró a los ojos. No confío en nadie, afirmó. Pero sé cuando alguien es una amenaza o no. Él le sostuvo la mirada por un momento y luego sonrió. Es bueno saberlo, se volvió hacia Fury. Nick, el consejo no cambiará de opinión sobre esto. Tendremos que entregarles a Kal-El. Fury suspiró y completó el pensamiento. Y prepararnos para lo que pase después. Clark se quedó solo en la sala de interrogatorios cuando Natasha dejó atrás a Fury y Pierce. Podía escucharlos hablando en la otra habitación, Natasha tratando de convencerlos de que no lo entregaran a Zod y fallando. Fue un buen gesto de su parte, incluso si no logró cambiar la decisión final. Mientras estaba sentado allí, concentrando sus sentidos para escuchar lo que estaba sucediendo, escuchó una conmoción cerca. Miró nuevamente al espejo unidireccional y vio que los soldados que lo custodiaban en la habitación contigua salían para seguir a una mujer, y luego aparecieron 4 personas, caminando rápido hacia la sala de interrogatorios. Tony Stark, Steve Rogers, Bruce Banner y Clint Barton. Tony abrió la puerta y entró, ya sin su armadura puesta, tomó su celular por un momento y jugueteó con él. Y las cámaras están apagadas, dijo, guardando el teléfono móvil en su bolsillo. Clark miró a su alrededor por un momento. Su visión mejorada confirmó que las cámaras realmente estaban desactivadas. Ahora podemos hablar sin que nos molesten, señor Kent, añadió Tony sonriendo mientras se sentaba frente a él. Él suspiró. Supongo que era demasiado esperar que no me reconocieras, ¿no? Bueno, no llevas máscara, respondió Tony. Si yo fuera tú, probaría con algo como un bigote falso o, no sé, gafas falsas. Tal vez una peluca. No usaré peluca ni bigote falso, respondió Clark. ¿Nariz falsa entonces? Tal vez deberíamos hablar de asuntos más importantes, dijo el doctor Banner, de pie cerca de la mesa. Y ya solo puede mantenerlos alejados por un tiempo. Clint, apoyado en el espejo unidireccional, pareció estar de acuerdo. Sí, hablemos de lo que realmente sucedió en esa fábrica de mutantes, dijo, aparentemente todavía muy preocupado por haber sido engañado. Esto otra vez y se quejó Tony, poniendo los ojos en blanco. Clark lo miró. Señor Barton, no quise mentirle. Lo siento, se disculpó. Pero ahora puede ver por qué lo hice. ¿Quiere saber qué sucedió realmente? Todo lo que le dije era cierto, excepto que no fue un mutante que se escapó el que hizo todo eso, sino que fui yo el que entró. Ese enorme agujero en el techo. Y la puerta de acero también. ¿Eso lo hiciste tú? Preguntó Clint. Sí. Soy todo yo, y Jessica también, pero ella no tuvo nada que ver con esa parte. Vi lo que estaban haciendo con la gente de allí y los detuve. Miró a Clint con seriedad otra vez. Lamento haberte mentido, pero hice lo que tenía que hacer para detener a esa gente. Y lo volvería a hacer. Clint se quedó mirándolo por un rato más de lo normal, pero luego asintió. Disculpa aceptada. Buena idea, dijo Tony. Quiero decir, vi lo fuerte que es el señor Kent, yo tampoco me pelearía con él. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tan fuerte es? Preguntó Banner, interesado. Tony parecía extremadamente emocionado de finalmente poder compartir todo lo que sabía. Yo ayudé a Romanoff a encontrarlo, explicó, mirando a Clint, que acababa de abrir la boca para decir algo. Sí, ella no le contó a nadie sobre esto, ni siquiera a ti, pero necesitaba mi ayuda para encontrar algunas imágenes satelitales. Y no vas a creer lo que encontré. Se levantó y, muy teatralmente, señaló a Clark. Este tipo sujetó una plataforma petrolera que se estaba derrumbando con sus propias manos, anunció. ¿Estás escuchando esto, Bruce? Puede que ya no seas el tipo más fuerte del mundo. Clark sujetó todo el objeto en su lugar para que la gente pudiera escapar del fuego y luego sobrevivió a la explosión y a que cayera sobre él. Se volvió hacia Barton. Así que, sí, Legolas, si yo fuera tú, no desperdiciaría mis flechas en esto. El anuncio de Tony tuvo, al parecer, la reacción que esperaba. Una conmoción total y absoluta.
Clark no sabía exactamente hacia dónde mirar ahora, ya que todos en la sala lo miraban con la boca abierta, asombrados por lo que hacía. Comenzaba a sentirse un poco incómodo. ¿Todos los miembros de tu raza son así de fuertes? Preguntó Steve, hablando por primera vez desde que llegó allí. Clark asintió. Cuando estamos bajo un sol amarillo, sí. El Capitán América parecía preocupado ahora, sin duda dirigiendo sus pensamientos a Zod. ¿Pero cómo? Preguntó Banner cuando pudo hablar de nuevo. Hemos evolucionado para poder aprovechar la energía solar, explicó. Nuestro mundo, Krypton, era demasiado inhóspito. Frío, mucha gravedad, poca comida y así que los organismos vivos encontraron una forma de prosperar absorbiendo la luz solar y utilizando esa energía. El sol de Krypton, sin embargo, era muy viejo, muy débil. Este no lo es. Cuanta más energía absorben nuestras células, más fuerza tenemos. Mientras decía esto, la puerta se abrió nuevamente y Natasha entró en la habitación. Él ya sabía que ella venía, pero los demás se voltearon sorprendidos. ¿De qué están hablando, muchachos? Preguntó, como si estuvieran en una fiesta en lugar de en una sala de interrogatorios. Bruce se volvió hacia ella, su rostro entusiasta mostraba su asombro por la biología de Clark. Clark nos contaba algunas cosas sobre sus habilidades. Cómo se fortalece al absorber la luz solar, explicó. Sí, ya lo sé. Como un panel solar, dijo, y Clark casi puso los ojos en blanco al recordar a Jessica. No, dijo Bruce, para su sorpresa. Se levantó, increíblemente emocionado por algo. Ese es el problema, no es como un panel solar en absoluto. Un panel solar absorbe la luz solar y la convierte en electricidad, eso es todo lo que hace. Pero, ¿qué cosas puede hacer? Sostener una plataforma petrolífera, volar, sobrevivir a una explosión, eso requeriría mucha más energía de la que podría absorber solo con la luz solar. No está usando la energía del sol, está usando la luz solar para generar energía. Al parecer, el único allí que había entendido exactamente lo que Bruce quería decir era Tony, porque su rostro mostraba asombro igual que el de Banner. Tus células no son un panel solar, son más bien como un reactor nuclear, explicó. Tu cuerpo no utiliza la energía de la luz solar, sino que la utiliza para producir una cantidad de energía muy superior. Algo similar a la fusión nuclear que alimenta al Sol. Tu cuerpo es prácticamente una estrella por sí mismo. Solo que necesita la luz solar de otra para producir energía. Clark arqueó las cejas con asombro. Sin embargo, era extraño que aparentemente supiera menos sobre su propio cuerpo que Tony y Bruce. Por increíble que parezca, dijo Natasha, llamando su atención, centrémonos en la amenaza inmediata, ¿está bien? Lo miró. Hablé con Fury, le conté sobre Zod, pero no sirvió de nada. El consejo nos ordenó que te entregáramos. Lo sé, lo he oído, respondió, para sorpresa de los presentes. Gracias por intentarlo, significa mucho para mí. ¿Qué pasa con ese tal Zod, de todos modos? Preguntó Clint de repente. ¿Es como tu Loki? ¿Te odia y todo eso? Clark se encogió de hombros. No lo sé, respondió. Nunca lo he conocido. Como le dije a Natasha, nací en un planeta llamado Krypton, pero debido a un núcleo inestable, el planeta estaba a punto de explotar. Mis padres lo sabían, así que me pusieron en una nave y me enviaron aquí para que pudiera sobrevivir. Yo era solo un bebé, ni siquiera sabía lo que era hasta hace poco. ¿Escucharon lo que dijo con rostros sombríos? ¿Tu casa ahí? Preguntó Steve. Él negó con la cabeza. Se fue. Y pensé que era el único sobreviviente hasta anoche. No fue sorprendente ver que el rostro de Steve se tornara triste cuando les dijo esto. La mayoría de las personas reaccionaban así, como todos los presentes en la sala. Pero fue sorprendente, sin embargo, ver comprensión en su rostro. Tal vez no debería ser así, pensó Clark, porque si alguien en este planeta sabía lo que era perder su antiguo mundo, esa persona era Steve Rogers. Lamento su pérdida, dijo, imitado por los demás. Clark murmuró un gracias. Hubo un momento de silencio, cuando todos reflexionaron sobre lo que había dicho Clark. Entonces, ¿te criaste en la Tierra? Preguntó Clint. Sí. No sabía que era un extraterrestre hasta que mi padre me mostró la nave espacial en la que llegué, sonrió. Descubrí más sobre mi raza después de robar esa nave en la isla Ellesmere. ¿Qué nave? Preguntó Tony alarmado. El ejército canadiense lo encontró y estaba intentando estudiarlo con la ayuda del ejército estadounidense. Estuvo enterrado en el hielo durante 20.000 años, respondió Natasha. Por eso Fury me encargó que lo encontrara. De todos modos, lo que puedo contarles sobre Zod es lo que aprendí de la clave de comando que mi padre me envió, continuó Clark. Lo miraron expectantes.
Como dije, Krypton estaba condenado. No había forma de salvarlo. Mi padre, uno de los científicos más brillantes de Krypton, lo sabía y tomó medidas para intentar salvarme. Ese día, el general Zod, el comandante militar de mayor rango en Krypton, organizó un golpe de estado, tratando de derrocar al Consejo y tomar el control del planeta. ¿Pero por qué? Preguntó Steve. Supongo que para intentar salvar lo que pudiera, pero hacerlo en sus propios términos, dijo Clark. Lo que significaba salvar solo a los que él consideraba dignos de ser salvados y cambiar la cultura para que se ajustara a lo que él creía mejor. Se detuvo un segundo, eligiendo sus palabras. No le funcionó muy bien. Lo detuvieron y lo sentenciaron a un lugar llamado Zona Fantasma. ¿Zona Fantasma? Preguntó Tony, claramente interesado. Es otra dimensión, en términos simples, que los kryptonianos usaban para retener a sus criminales más peligrosos. Pero no consideraron la posibilidad de que la explosión de Krypton pudiera dañar el proyector de la zona fantasma, la puerta a la zona fantasma, y liberarlo a él y a sus hombres. Pero, aunque lo liberaran, ¿por qué vendría aquí? Preguntó Steve, acercándose a él. ¿Por qué te perseguiría? Y, lo que es más importante, ¿cómo sabría que estás aquí? Clark lo miró. No sé qué quiere de mí o de la Tierra, pero tengo una idea de cómo logró descubrir que estaba aquí. Se escuchó una maldición en ruso a su lado y todos se giraron para mirar a Natasha. Ella estaba mirando a Clark, con el rostro serio. ¿El Tesseracto? Preguntó ella. Wow, wow, wow. Un momento. Exclamó Clint. ¿Qué tiene que ver esa cosa con esto? Natasha mantuvo la mirada fija en Clark por un segundo y luego se volvió hacia Clint. Creo que dejaré que Clark lo explique. Clark recogió sus palabras por un momento. La mayoría de la gente piensa que antes del Big Bang, antes de que nuestro universo explotara y existiera, no había nada, comenzó, recordando lo que le había dicho su padre. Están equivocados. El Big Bang puede haber sido el comienzo de nuestro universo, pero no fue el comienzo de todo. Para que nuestro universo comenzara, otro terminó. Miró a los Vengadores, algunos embelesados con sus palabras, otros tensos. En el universo anterior había 6 singularidades. Y cuando ese universo terminó para dar lugar al nuestro, los restos de estas singularidades se forjaron en gemas concentradas, cada una de ellas conteniendo un aspecto de la creación misma. ¿Las gemas del infinito cómo? Interrumpió Tony, haciendo gestos frenéticos. ¿Cómo pudo haber existido algo antes del Big Bang? Y si eso es cierto, ¿cómo pudieron las cosas de allí pasar a nuestro universo? No tiene ningún sentido. Clark tampoco lo entendió. No tengo idea. Pero probablemente te sorprendería saber que las gemas del infinito no fueron las únicas cosas que se cruzaron. También hubo seres vivos. Tu amigo, Thor, probablemente lo sabría mejor, pero la raza que llamamos elfos oscuros en la mitología realmente existió en algún momento. Hicieron su hogar en uno de los 9 reinos supervisados por Asgard, llamado Svartalfheim. Pero antes de establecer su hogar allí, vivieron en el universo anterior. El que existía antes del Big Bang. Tony y Bruce lo miraban con los ojos muy abiertos. Natasha tenía una mirada interesada. Steve parecía un poco perdido y sorprendido al mismo tiempo. Clint, sin embargo, parecía impaciente. Está bien, pero ¿qué pasa con el Tesseracto? Preguntó. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Tiene que ver con esto porque el Tesseracto es el contenedor de una de las gemas del infinito, la gema del espacio, explicó Clark. Pensabas que el Tesseracto era una fuente de energía, una forma de construir armas más fuertes. Puede serlo, pero también es mucho más que eso. El Tesseracto es una de las 6 reliquias más poderosas de todo el universo. Hay más poder dentro de una de esas gemas del que podemos imaginar. Y si él, aparentemente, hizo experimentos con él sin siquiera saber qué era. Miró a los ojos a todos los Vengadores en la sala, tratando de transmitir la gravedad de lo sucedido. La energía que liberó el Tesseracto cuando lo manipularon fue tan poderosa que probablemente atravesó el universo. Encendieron una baliza que conducía a la Tierra. Fue esta energía la que activó la nave kryptoniana inactiva en el hielo y probablemente fue esta energía y la señal de socorro de la nave lo que alertó a Zod. El efecto que sus palabras tuvieron sobre ellos era visible. Estaban visiblemente tensos, asustados y, sobre todo, enojados. Le advertí a Fury, ¿no? Dijo Tony, hablando consigo mismo. Dije que una disuasión nuclear no resolvería nada. Lo sé por experiencia. ¿Y qué hace Shield? Encuentran una roca azul que ni siquiera saben qué es y tratan de fabricar armas con ella. Y ahora tenemos otra guerra entre manos y suspiró Steve. Miró a Clark. ¿Qué piensas? Sé que no conoces a Zod, pero ¿crees que atacará?
Clark estuvo pensando durante casi un minuto. No sé qué quiere Zod, pero nadie que amenace a personas inocentes puede ser inofensivo, sin importar el motivo, respondió finalmente. Miró a Steve. Iré a verlo si eso es lo que requiere para la paz, escucharé lo que tenga que decir. Pero no, capitán, no creo ni por un segundo que Zod tenga la intención de cumplir su palabra e irse en paz. ¿Es un riesgo para usted? Preguntó Barton, de entre todas las personas, mirándolo con algo parecido a la preocupación. La expresión de Clark se endureció. Él mató a mi padre, dijo y todos lo miraron en estado de shock. Él no los miró a los ojos, controlando su ira, y miró a Clint. Así que, sí, probablemente estaré en peligro. Y de todos modos te vas. Exclamó Steve acercándose a él. Le dio una sonrisa a Steve. Ustedes casi se sacrificaron cuando Loki invadió. Casi dieron sus vidas para salvar el planeta. No tengo derecho a hacer menos, no cuando tengo la oportunidad de ayudar. Steve siguió mirándolo en silencio, pero ahora podía ver algo más en los ojos del Capitán América. Respeto. Entonces, ¿habrá una pelea? Preguntó Tony, luciendo como si hubiera envejecido 20 años. Maldita sea. Haré lo que pueda para evitarlo, dijo Clark, pero estaría preparado para ello. Se escuchó el sonido de muchos pasos acercándose a la habitación. Alguien viene, advirtió Clark. Unos segundos después, Fury y Pierce llegaron con un grupo de soldados, entrando a la habitación. Fury lo miró y casi podía ver el arrepentimiento en sus ojos. Es el momento, dijo. Nos pusimos en contacto con Zod y le dimos las coordenadas para la recogida. Hemos preparado un Quinjet. Clark asintió y se levantó. Vámonos entonces, dijo, siguiéndolos fuera de la habitación. Escuchó muchos pasos detrás de él. Sí, vamos, dijo Stark, caminando hacia él junto al resto de los Vengadores. Te acompañaremos hasta allí. Y antes de que alguien pudiera quejarse de nada, los soldados que lo rodeaban fueron reemplazados por los Vengadores mientras se dirigían al Quinjet. Clark no sabía qué iba a pasar, pero ahora se sentía mucho mejor. Se quedaron en el borde de una base militar en medio del desierto, esperando. No había nada alrededor en kilómetros y kilómetros, un lugar perfecto para evitar que algún inocente quedara atrapado en medio de un fuego cruzado, en caso de que las cosas salieran mal. Detrás de Clark, Shield y las tropas estadounidenses formaban una barrera, con soldados armados, tanques, helicópteros y Quinjets. Frente a ellos, formando una línea propia, se encontraban los Vengadores en todo su esplendor, todos ellos ataviados con sus respectivos trajes. Solo Natasha se encontraba unos metros más adelante, esperando al lado de Clark. Había un silencio tenso en el aire. Gracias, dijo Clark, de repente, mirando a Natasha. Ella se volvió hacia él. ¿Para qué? Preguntó ella. Por creer en mí. Por intentar detenerlos. Natasha le dio una sonrisa amarga. Al final no hizo mucha diferencia. Clark la miró a los ojos. Lo hizo para mí. Mientras decía eso, se escuchó un sonido en el cielo, como si algo grande y rápido acabara de entrar en la atmósfera. Todos miraron hacia arriba. Ya vienen. Deberías regresar ahora, dijo Clark, con todos los músculos del cuerpo tensos. Natasha dudó un momento, pero obedeció y regresó para unirse a los Vengadores unos metros más atrás. La nave gris oscura descendió del cielo a una velocidad asombrosa, casi tocando el suelo mientras flotaba en su dirección, levantando el polvo del desierto. Se detuvo de repente, abrió sus alerones como 4 alas de insecto, giró en el aire y finalmente aterrizó, sus motores hicieron que su capa se balanceara. Una rampa se extendía hacia abajo, tocando el suelo, y 2 personas salieron de la nave. Ambas eran mujeres, a juzgar por la forma de sus cuerpos, y ambas estaban completamente cubiertas con un traje kryptoniano negro y una armadura kryptoniana negra, completa con un casco con forma de calavera y un dispositivo de respiración. Una de ellas, la que se quedó cerca de la nave, sostenía algún tipo de arma. La otra mujer, sin embargo, estaba desarmada y siguió caminando sin dudar en dirección a Clark, su capa negra bailando al ritmo de sus movimientos, hasta que se detuvo frente a él. Mientras lo hacía, su dispositivo de respiración se retrajo dentro de su armadura y su casco perdió su color negro, volviéndose transparente y permitiéndole ver su rostro. Era una mujer muy hermosa, de cabello corto y oscuro, labios canosos y rojos y los ojos azules más penetrantes que jamás había visto. Sus ojos azules lo miraron, recorriendo todo el camino desde sus pies, absorbiendo cada detalle, hasta detenerse en su rostro. Clark se sintió extremadamente incómodo. No por lo que ella hizo. Natasha había hecho lo mismo antes y eso solo lo avergonzó un poco.
Pero sus ojos, por muy hermosos que fueran, parecían más fríos que el hielo. Tenía los ojos de un depredador. Kal-El, dijo de repente, sin que su voz transmitiera emoción alguna. Soy la subcomandante Faora Ul. En nombre del general Zod, le envío sus saludos. Capítulo 12. El hijo pródigo. Kal-El. Soy el subcomandante Faora Ul. En nombre del general Zod, le envío sus saludos. Sin saber qué responder y todavía muy molesto por los ojos azules que no parpadeaban de la mujer kryptoniana frente a él, Clark simplemente asintió en respuesta. Faora no parecía preocupada por eso. En lugar de eso, simplemente movió los ojos para mirar detrás de él y, sin siquiera molestarse en decir nada, pasó junto a él. Los Vengadores, afirmó con la misma voz sin emociones, mientras observaba la fila que habían formado a unos metros de los soldados. La noticia de sus hazañas ha llegado más allá de este planeta. Esos somos nosotros, dijo Stark, con el casco abierto para mirarla. Héroes intergalácticos y todo eso. Stark, dijo Steve, antes de poder irse por la tangente, y se volvió para mirar a Faora. En nombre de la gente de la Tierra, te damos la bienvenida. La miró fijamente a los ojos. Siempre y cuando tus intenciones sigan siendo pacíficas. En los labios de Faora había una sonrisa casi imperceptible. No le dijo nada a Steve, sino que giró la mirada para mirar a Fury que estaba detrás de ellos. ¿Eres tú quien manda aquí? Preguntó de repente, con la voz un poco más fuerte. Fury, dando un paso adelante hasta estar junto a los Vengadores, respondió. Yo lo soy. Al general Zod le gustaría que esta mujer, declaró, señalando a Natasha con toda su autoridad, me acompañe. Hubo un repentino silencio en el desierto, mientras todos los presentes procesaban lo que acababa de decir. Natasha levantó una ceja y miró fijamente a la kryptoniana, pero no dijo nada. El resto de la gente, Vengadores y soldados, solo podían mirar en silencio atónito, como si no estuvieran seguros de qué hacer. Sin embargo, antes de que Clark pudiera abrir la boca para objetar, Clint se interpuso frente a ella. Pediste que te trajeran a Kal-El, dijo, sin siquiera pretender ser amable. No dijiste nada sobre uno de los nuestros. De acuerdo con Clint, los Vengadores también dieron un paso adelante, sin bloquear la vista de Natasha, pero dejando muy clara su postura sobre este asunto. Faora, sin apenas reconocerlos, sostuvo su mirada. ¿Debo decirle al general que no estás dispuesto a cumplir? Preguntó. No me importa lo que le digas, respondió Clint, breve y directo. Por un momento, Faora se quedó mirándolo, sus penetrantes ojos azules fijos como si lo desafiaran. Nadie se movió, nadie dijo nada, pero estaba claro como el día que nadie le entregaría a Natasha sin más. Al menos no sin luchar. Clark estaba tenso, solo esperando ver qué haría Faora ahora que le habían negado el acceso, listo para saltar entre ellos si ella hacía algún movimiento repentino. Lo que él no esperaba, y aparentemente nadie más esperaba, era que Natasha hiciera el movimiento repentino, dando un paso adelante. Está bien, dijo, cuando Clint y Steve también se acercaron, listos para interceptarla. Iré. Miró a Clark a los ojos durante una fracción de segundo, como si quisiera transmitirle algún mensaje. Clark no necesitaba más que eso para entenderlo. Ella pensó que podía ayudarlo. No sabía cómo o si era una buena idea, pero se sentía muy agradecido de todos modos. Con una última mirada a Fury, como para confirmarle si eso estaba bien, y una última mirada a los tensos Vengadores, para garantizar que no intentaran nada estúpido, Natasha comenzó a caminar, siguiendo a Faora y Clark hacia la nave. Clark casi esperaba que Clint los siguiera, sintiendo, incluso sin girarse para ver, lo en contra de esta idea que estaba. Y los demás, Tony, Steve y Bruce, no estarían muy detrás de él si consideraban, aunque fuera por un segundo, que Natasha no quería estar exactamente donde estaba, al diablo con Shield y el ejército. Pero ellos no la siguieron, optaron por confiar en la decisión de Natasha y pronto estuvieron dentro de la nave. Sin demora, despegaron, elevándose casi verticalmente hacia el cielo. Clark aprovechó el momento de tranquilidad que tenían para mirar a su alrededor. A pesar de la posición de la nave y la alta velocidad a la que iban, Clark y Natasha se sentían como si estuvieran en una habitación normal. Sin turbulencias, sin movimiento alguno, era como estar de pie en el suelo. La nave estaba apenas iluminada, lo que no era un problema para los kryptonianos, pero Natasha probablemente estaba encontrando todo terriblemente oscuro. Aún así, no había mucho que ver, la nave era simplemente un gran contenedor para transporte. Faora, después de comprobar cómo estaban una última vez, subió las escaleras y desapareció de la vista. Clark aprovechó la oportunidad.
Tomó su llave de comando oculta y la colocó en la mano de Natasha con todo el cuidado que pudo, sin decir ni una palabra para que los demás kryptonianos y sus sentidos mejorados no pudieran oírlo. Natasha lo miró con expresión interrogativa, probablemente reconociendo el objeto que le mostró en su granja. Él negó con la cabeza, dándole toda la respuesta que necesitaba, por lo que lo escondió, justo en el momento en que Faora regresó sosteniendo algo. La composición atmosférica de nuestra nave no es compatible con los humanos, le explicó a Natasha mientras se acercaba. De ahora en adelante, necesitarás usar un respirador. Y, dicho esto, colocó un collar de metal alrededor del cuello de Natasha, que inmediatamente se extendió hasta convertirse en un casco transparente para cubrir su cabeza, igual al que usaba Faora. El vuelo no duró mucho. Después de unos minutos, Clark pudo ver la nave de Zod, Black Zero, orbitando la Tierra. Se abrió una puerta para que pudieran entrar y unos brazos de metal llegaron para sujetar la nave. Pronto salieron y siguieron a Faora hasta el puente de la nave. Lo primero que vio Clark al llegar al amplio espacio fue una enorme ventana, ocupada en su mayor parte por la vista de la Tierra y el Sol. Monitores de geolíquido rodeaban el lugar, mostrando todo tipo de información. 11 kryptonianos se encontraban en la habitación, la mayoría de ellos vistiendo solo un traje negro, algunos con armaduras encima, todos mirándolos. Y por supuesto, de pie junto a la ventana y mirando hacia la Tierra, estaba el mismísimo General Zod. El hombre que asesinó a su padre, el hombre que amenazaba su hogar. Intentó con todas sus fuerzas mantener la expresión en blanco. Cuando estuvieron más cerca, se giró y caminó hacia ellos. Kal-El. Lo saludó. No tienes idea de cuánto tiempo hemos estado buscándote. Zod era tan alto como él, con una complexión musculosa cubierta por una intimidante armadura negra. Tenía el pelo corto y oscuro, una perilla y una gran cicatriz en el lado izquierdo de su rostro. Su rasgo más distintivo, sin embargo, eran sus ojos. Calculadores, inteligentes, como si fueran capaces de mirar a alguien y ver todo lo que había que ver. Su visión se volvió borrosa por un segundo, mientras miraba a Zod. Supongo que eres Zod, dijo, las palabras eran difíciles de articular por alguna razón. El resplandor del sol le golpeaba el rostro y, en lugar del calor reconfortante que siempre le proporcionaba, le dolían los ojos. ¿Qué diablos le estaba pasando? General Zod. Corrigió Faora, mostrando por primera vez cierta emoción mientras lo miraba fijamente. Nuestro comandante y Zod se apresuró a apaciguarla. Está bien, Faora, dijo, mirándola a ella y luego a Clark, con una sonrisa. Podemos perdonarle a Kal cualquier falta de decoro. Es un extraño a nuestras costumbres. Esto debería ser motivo de celebración, no de conflicto. No de conflicto, no de conflicto, y Clark apenas entendía nada de lo que decía, el mundo comenzaba a girar a su alrededor, las palabras de Zod resonaban en sus oídos. Se sentía enfermo, o al menos lo que imaginaba que sentiría alguien enfermo. Sin energía, con dolores en el cuerpo, dificultad para respirar, el resplandor del sol golpeó sus ojos otra vez, el brillo se sentía como una daga en su cabeza. Me siento y extraño, dijo, empezando a toser. Natasha se acercó a él, recorriendo con la mirada rápidamente, tratando de averiguar qué le pasaba. Débil y de pronto, sus piernas no pudieron sostenerlo más, dio un paso atrás, tratando de recuperar el equilibrio, pero fue inútil. Cayó de rodillas y luego a cuatro patas, con la boca y la nariz sangrando al suelo. ¿Qué le pasa? Escuchó preguntar a Natasha mientras intentaba limpiarse la sangre de la cara. La sangre no paraba de salir. Está rechazando la atmósfera de nuestras naves, explicó Zod, con su voz perfectamente tranquila. Clark oyó que exclamaba Natasha mientras se arrodillaba a su lado. Todo estaba borroso y los sonidos apenas eran reconocibles. Has pasado toda tu vida adaptándote a la ecología de la Tierra, pero nunca te adaptaste a la nuestra, completó Zod. Ayúdenlo. Exigió Natasha. No puedo. Lo que sea que le esté pasando tiene que seguir su curso. Todo su cuerpo temblaba y respiraba con dificultad. Los músculos le fallaron y ya no pudo sostenerse más. Su cara golpeó el suelo mientras caía. Podía escuchar la voz de Natasha a lo lejos mientras comenzaba a perder el conocimiento. Se despertó con la sensación de hierba en la cara. Hola Kal, escuchó la voz del general Zod. ¿O prefieres Clark? Ese es el nombre que te dieron, ¿no? Clark se levantó rápidamente, su cuerpo le respondía con normalidad, y miró a su alrededor. Ya no estaba en la nave kryptoniana. Estaba en su granja, rodeado por el granero, los campos de maíz, la ropa secándose, el sol poniente en el horizonte o al menos lo que parecía su granja. Miró a Zod frente a él, vestido con su traje negro y capa, el símbolo de su casa en su pecho. ¿Dónde estamos? Preguntó.
Zod sonrió. Dentro de tu mente, por supuesto, respondió Zod. Miró a su alrededor. Éramos un pueblo avanzado, Cal. Tecnología como esta existió durante mucho tiempo. ¿Con qué propósito? Preguntó Clark, ganando tiempo mientras intentaba comprender su situación. Compartir información y recuerdos, entrenar, aprender y lo aprovechamos para aprender los idiomas de la Tierra cuando llegamos. ¿Así es como hablas inglés? Preguntó Clark. La sonrisa de Zod se amplió. No hablamos inglés. Hablamos kryptoniano. Lo que fuera que Clark iba a decir se le quedó atascado en la garganta. Tenía razón. ¿Pero cómo? Un pequeño regalo para ti, Cal, explicó Zod. Todavía tienes mucho que aprender sobre tu cultura. Se acercó. Déjame mostrarte algo. Y con eso, la granja a su alrededor comenzó a girar rápidamente, las formas y los colores se difuminaron hasta que no pudieron ver nada. Luego, cuando se detuvo, ya no era la Tierra lo que los rodeaba. Era Krypton. Clark no pudo evitar mirar a su alrededor, asombrado, mientras sus ojos veían su planeta natal por primera vez en su vida. Obviamente sabía que Krypton era un planeta diferente, con una atmósfera y una ecología diferentes, pero ni siquiera entonces se había dado cuenta de lo extraño que sería todo. Era una tontería de su parte, por supuesto, pero esos fueron sus primeros pensamientos sobre Krypton, al compararlo con la Tierra. El cielo estaba profundamente rojo, debido al sol de Krypton, Rao, lo que hacía que todo pareciera como si el planeta estuviera bajo un crepúsculo perpetuo. Podía ver dos lunas en él, una pequeña que parecía lejana, y otra más cercana, más grande, que aparentemente estaba rota en pedazos. Había montañas por todas partes que miraba, cubriendo el horizonte, innumerables torres construidas sobre ellas. La geografía misma del planeta parecía construida artificialmente, haciendo que el entorno se doblegara a su voluntad. La ciudad, con tantas torres que resultaba imposible verla, estaba construida sobre aquellas montañas artificialmente moldeadas. Cortadas y moldeadas como si fueran las olas de un mar, esas montañas eran la base de toda la ciudad, los edificios salían directamente de ellas, hasta donde alcanzaba la vista de Clark. Y ese parecía ser solo un nivel de la ciudad, porque bajo las olas de piedra, visibles por los espacios entre ellas, la ciudad continuaba hasta el suelo. Lo que significaba que el lugar en el que se encontraban ahora estaba construido tan alto que las nubes estaban más cerca que la tierra. Esta era Kandor, dijo Zod, mientras Clark observaba impresionado. La ciudad más grande de Krypton. Y, al final, nuestra única ciudad. Se volvió hacia Zod. ¿Por qué? Preguntó. ¿Una ciudad para un planeta entero? Para ahorrar recursos, explicó Zod. Y como el tamaño de la población se mantuvo cuidadosamente, no hubo necesidad de más ciudades. No dejes que te engañe, Kandor era enorme. Albergaba aproximadamente a 1.400 millones de personas. 1.400 millones de personas en una ciudad, eso dejó a Clark sin aliento. Eso es, increíble, admitió. Zod sonrió. Krypton era una joya en un universo oscuro, Cal, dijo. La cumbre del avance tecnológico, el centro cultural de toda la vida inteligente, el hogar de un pueblo tan grande que nadie podría jamás alcanzar nuestra altura. Se volvió hacia Clark y levantó la mano para mostrarle Kandor en todo su esplendor. Y entonces ocurrió, dijo. La destrucción de nuestro planeta. Clark pudo ver a lo lejos, en el horizonte, una gigantesca pared de fuego que surgía de la tierra y se elevaba hasta el cielo. El planeta entero se estremeció, el suelo se agrietó y tembló, todo fue devorado por la explosión que aniquiló a Krypton. Kandor, sus innumerables torres, su mar de piedra, su gente y todo quedó envuelto en un infierno rojo. Antes de que pudieran pensar en moverse, los alcanzó y todo lo que Clark podía ver era fuego. Y aunque no le hiciera daño, casi se sintió obligado a gritar. Y entonces todo terminó. Krypton, el fuego, todo eso ya no estaba allí. Estaban parados en el puente de la nave de Zod, Black Zero, justo frente a la gran ventana. Y todo lo que podían ver eran los pedazos de su planeta. Traté de evitarlo, susurró Zod, después de un momento, y Clark escuchó por primera vez emoción en su voz. No pude. Miró a Clark. Krypton estaba dirigido por un consejo tan arraigado en sus costumbres que repetían sus acciones una y otra vez hasta el último error y lo llamaban cultura, dijo Zod, con un disgusto apenas disimulado. Les advertí de lo que se avecinaba. Tu padre les advirtió. Tu madre les advirtió. Teníamos toda la tecnología necesaria para salvar nuestra raza, para empezar de nuevo, para mirar a las estrellas como lo hacían nuestros antepasados. Ellos pensaban de otra manera. ¿Por qué? Preguntó Clark, también en voz baja. Miedo. Estupidez. Indecisión.
El consejo, con sus interminables debates sobre lo que debemos hacer, llevó a nuestro pueblo a la ruina. Así que te rebelaste, afirmó Clark. La expresión de Zod se endureció. Sí. Lideré la espada de Rao para que pudiéramos intentar salvar lo que pudiéramos. Hice todo lo que estaba a mi alcance para salvar nuestra civilización y nuestro mundo y, a cambio de mis esfuerzos, mis compañeros y yo fuimos sentenciados a la zona fantasma. Solo para ser liberados por la destrucción de aquello por lo que nos arrestaron tratando de proteger. El general se giró, mostrándole a Clark las criocápsulas que descongelaban a los 11 oficiales de la espada de Rao, incluido un duplicado de Zod, solo para que pudieran ver los fragmentos de su hogar volando en el espacio vacío. Estábamos a la deriva, continuó Zod, mientras Clark veía cómo su memoria duplicaba el consuelo de una Faora que lloraba, destinados a flotar entre las ruinas de nuestro planeta hasta morir de hambre. ¿Cómo llegaste a la Tierra? Preguntó Clark, queriendo saber si su teoría y la de su padre eran correctas. Logramos adaptar el proyector fantasma a nuestro hipermotor. Tu padre hizo una modificación similar a la nave que te trajo aquí. E irónicamente, el instrumento de nuestra condenación se convirtió en nuestra salvación. Hizo un gesto en el aire y los recuerdos que los rodeaban cambiaron para mostrar lo que Zod escribió. La modificación del proyector de la zona fantasma. Y luego, Black Zero brilló en azul por un momento, antes de desaparecer en la nada y reaparecer en otro lugar. Buscamos los antiguos puestos de avanzada coloniales, buscando señales de vida, continuó Zod, y los recuerdos cambiaron para mostrar un mundo oscuro, lleno de esqueletos kryptonianos y naves abandonadas. Pero todo lo que encontramos fue muerte. Aislados de Krypton, estos puestos de avanzada se marchitaron y murieron hace mucho tiempo. Así que rescatamos lo que pudimos. Armaduras, armas e incluso un motor mundial. Zod miró a Clark sin pestañear mientras lo observaba fijamente. Durante 21 años nos preparamos, hasta que finalmente detectamos la firma energética de una gema del infinito, dijo, confirmando las dudas de Clark, seguida por una señal de socorro de una de nuestras viejas naves. Una señal de socorro que, poco después, fue detenida, bajo la autoridad de una llave de comando de la casa de él. El general Zod caminó hacia Clark, deteniéndose cerca de él, los recuerdos a su alrededor cambiaron nuevamente hasta que regresaron a la granja de los Kent, Clark vistiendo una camiseta vieja y Zod, muy cerca de él, su traje oscuro. El destino nos trajo hasta aquí, Cal. Hasta ti. Y ahora está en tus manos salvar lo que queda de nuestra raza. Natasha miró a su alrededor, intentando comprender lo que estaba viendo. El interior oscuro de la nave ya no estaba allí, ni tampoco los kryptonianos. Aparentemente, ella no estaba en el Black Zero. En cambio, ahora estaba en un lugar muy familiar y muy temido. Un estudio de ballet muy reconocible. Ella solo podía observar cómo las jóvenes que la rodeaban bailaban y bailaban sin parar, los movimientos practicados estaban completamente sincronizados entre sí. Por un momento, sintió que se le helaba la sangre, el recuerdo de esa habitación, de ese baile, le quitaba el aire de los pulmones. ¿Qué estaba pasando? Interesante recuerdo, dijo una voz sin emociones que reconoció detrás de ella. Natasha se giró y vio a Faora en el fondo de la sala, vestida únicamente con un traje kryptoniano negro, sin casco, sin armadura, sin capa. Sus ojos azules ni siquiera se volvieron hacia Natasha, estaban pegados a las bailarinas que bailaban en el estudio. ¿Memoria? Preguntó Natasha queriendo saber qué estaba pasando. Faora se volvió hacia ella. Estamos en tu mente, respondió la mujer kryptoniana. Ni siquiera preguntó cómo era posible todo aquello. No importaba cómo, ya que ya estaba sucediendo. Probablemente se debía a algún tipo de tecnología alienígena avanzada, supuso. No, el cómo estaba sucediendo no era tan importante como el por qué. Y a Natasha solo se le ocurría una razón para que alguien mirara dentro de la mente de otra persona. ¿Cómo está Clark? Preguntó, tratando de ganar tiempo. Faora, que se había vuelto a mirar a las bailarinas, la miró con su rostro inexpresivo, sin transmitir emoción alguna. ¿Te preocupas por Kal-El?, afirmó ella después de unos segundos. ¿Por qué? Se llama empatía, respondió Natasha. Te preguntaría si sabes qué es, pero no creo que sea necesario. Faora se encogió de hombros, no le molestaba en lo más mínimo. Entiendo el concepto, pero me parece terriblemente incómodo, especialmente en tu sector de trabajo. Hizo un gesto y Natasha siguió su mano para ver a las bailarinas detenerse para bailar y abrir espacio en el estudio. Solo dos de ellas permanecieron en el centro y una de ellas le resultó muy familiar. Natasha solo pudo observar cómo su yo más joven, todavía adolescente, comenzó a pelear con la otra chica igualmente joven.
Faora caminó hacia ella, pero ni siquiera la miró, sus ojos estaban pegados a la elegante pero mortal pelea que tenía frente a ella. Su yo más joven logró arrojar a la otra chica al suelo y envolver su pierna alrededor de su cuello. Levantó la cabeza por un segundo, miró a la mujer mayor, muy elegante y familiar que dirigía el entrenamiento y recibió un asentimiento como respuesta. El sonido de huesos rompiéndose resonó en la habitación. ¿Ves? Preguntó Faora. Es un inconveniente. Natasha inclinó la cabeza como si estuviera de acuerdo. Un poco, pero siempre lo he conseguido. Los penetrantes ojos azules se giraron para mirarla fijamente. ¿Pero de verdad lo has hecho? Creo que no. De lo contrario no habrías traicionado a tus antiguos jefes por sentimiento de culpa. Ella sostuvo la mirada de Faora. Los traicioné porque estaban matando a gente inocente. Porque eran malas personas, interesadas solo en su propio beneficio. No por culpa. Si tú lo dices, respondió Faora, me pregunto cuánto tiempo pasará hasta que traiciones a tus empleadores actuales usando una excusa similar. A Natasha no le gustó ni un poco la insinuación, pero su rostro permaneció cuidadosamente tranquilo. ¿Te refieres a como si hubieras traicionado a Krypton y hubieras dado un golpe de estado? Por primera vez desde que conoció a Faora, Natasha vio alguna emoción cruzar su rostro. Hablas de cosas que no entiendes. Nunca traicioné a Krypton. Mi único propósito, la razón por la que fui creado, era protegerlo. El general Zod y el resto de nosotros estábamos tratando de salvar nuestra civilización. Natasha sostuvo la mirada sin pestañear durante unos segundos. Luego se encogió de hombros. Si tú lo dices. Se preguntó por un segundo si Faora la golpearía, tal era la intensidad de su mirada. Pero luego, sin decir nada, se dio la vuelta y caminó hacia el centro del estudio, donde todavía yacía el cuerpo de la joven. Agitando la mano, el estudio y todo lo que había en él comenzó a girar rápidamente, perdiéndose en un borrón de colores, hasta que finalmente dejó de moverse, en otro lugar por completo. La granja de Kent. Si fuera por mí, comenzó Faora, te interrogaría de la forma habitual. Es más divertido. Pero el tiempo es esencial y fuiste tú quien lo encontró en la Tierra. El kryptoniano miró a Natasha y ella supo que su juego había terminado. Ahora, muéstrame lo que sabes sobre Kal-El. ¿Cómo está en mi poder salvar a mi raza? Preguntó Clark, sinceramente sorprendido. Zod se acercó a él. En Krypton, el nacimiento de cada persona se planificaba cuidadosamente. Cada niño era concebido en una cámara Génesis, diseñada para cumplir un papel predeterminado en nuestra sociedad, explicó. La plantilla genética de cada ser que aún no ha nacido está codificada en el registro de ciudadanos. Sin ella, es imposible concebir un niño en una cámara Génesis. Incluso los puestos de avanzada coloniales, en el espacio, necesitaban la dirección del códice desde Krypton para funcionar. El general Zod se detuvo muy cerca de Clark. Tu padre robó el códice del registro y lo guardó en la cápsula que te trajo aquí. Los ojos de Clark se abrieron de par en par. ¿Por qué su padre no le había dicho esto? ¿Era realmente posible recuperar su raza? ¿Por qué? Logró preguntar después de unos segundos. Para que Krypton pueda vivir de nuevo, anunció Zod. En la Tierra. Y levantó la vista. Siguiendo su mirada, Clark miró al cielo y vio algo enorme que entraba en la atmósfera, ardiendo con fuerza mientras descendía a gran velocidad. Unos segundos después, el enorme objeto aterrizó en el campo de maíz de sus recuerdos, haciendo temblar el suelo y el sonido retumbó cuando las tres patas de metal impactaron contra la tierra. Clark miró a Zod. ¿Si Krypton vuelve a vivir y qué pasará con la Tierra? Preguntó, sabiendo en el fondo ya la respuesta. Zod se giró lentamente hacia él. Los cimientos tienen que estar construidos sobre algo. Incluso tu padre lo reconoció. Mientras decía eso, la enorme máquina, el motor del mundo, comenzó a emitir una enorme cantidad de humo hacia el cielo. Y un rayo azul brillante salió de él, golpeando el suelo con una fuerza tremenda. Todo se sacudió y una enorme pared de polvo se levantó de la tierra, barriendo todo a su paso. Clark levantó los brazos para cubrirse la cara, aún sabiendo que todo esto estaba sucediendo solo en su mente, mientras la nube de polvo pasaba sobre él y destruía su granja. La ropa que estaba usando, su ropa de humano, fue arrancada de su cuerpo, reemplazada instantáneamente por su traje de piel kryptoniano azul y su capa roja. Era como si estuviera en medio de un tornado. ¿Dónde está el códice, Kal? Preguntó Zod, completamente impasible ante la destrucción que acababa de presenciar. Clark no respondió de inmediato, miró a su alrededor y vio la escena de completa destrucción que había traído el motor mundial. Tiene que haber otra manera, Zod. Exclamó, casi suplicando. Podemos coexistir. O puedes encontrar otro planeta.
Tuviste suerte de sobrevivir y prosperar en esta atmósfera, Cal, respondió, sin dejar de mirar a Clark. No todos los kryptonianos podían hacer eso. El sol de este mundo es demasiado fuerte. Su energía nos hace demasiado poderosos. La atmósfera de Krypton puede controlar eso, puede limitar el crecimiento de nuestros poderes, hacerlo soportable. Sin ella, ¿qué tan dolorosa fue tu infancia? Sobreviví, replicó Clark. Lo hiciste, pero no todos pudieron hacerlo o hacerlo con sus mentes intactas. Apenas puedo imaginar la tortura que deben ser para ti tus sentidos. Se puede aprender. O puedes encontrar otro planeta. Tienes una máquina que puede remodelar los entornos. Pero no de la nada. No todas las bolas de roca que hay ahí fuera pueden transformarse en un planeta habitable. Y menos aún en las condiciones perfectas que ofrece la Tierra. Clark no podía creer lo que escuchaba. Sabía que Zod había asesinado a su padre, sabía que había organizado un golpe de estado en Krypton y había matado a mucha de su propia gente. Pero hablar de matar a una raza entera con tanta calma, eso era impensable. Estás hablando de matar a miles de millones de personas. Estoy hablando de salvar nuestra raza. Gritó Zod de repente. ¿No puedes entender lo que eso significa? ¿Que es un montón de humanos cuando tenemos la posibilidad de reconstruir Krypton de nuevo? Se acercó. No eres humano, Cal, y nunca vas a ser humano sin importar cómo te veas. Eres kryptoniano. Si su raza no se pareciera tanto a nuestra apariencia, ¿qué crees que te habrían hecho? Si fueras uno de sus temidos pequeños alienígenas verdes, te habrían matado en el momento en que aterrizó esa nave. Zod casi estaba tocando a Clark, sus ojos azules casi locos. ¿Esa gente a la que tanto proteges? ¿Esos primitivos? Dentro de 50 o 100 años todos estarán muertos. Y tú habrás vivido solo una pequeña fracción de tu vida. Tocó los hombros de Clark. ¿Es eso lo que quieres? ¿Ser el último de tu especie, solo, en un planeta lleno de seres tan frágiles y que mueren tan rápido? No, Clark no quería estar solo. No quería ser el último de su especie, ser el único kryptoniano que quedara en el universo. Pero tampoco permitiría nunca que Zod matara a los humanos. No puedo ser parte de esto, dijo finalmente. La expresión de Zod se torció en desprecio, casi disgusto, ante su respuesta. Soltó los hombros y caminó de regreso. Entonces, ¿de qué puede ser parte? Preguntó Zod, mirando a sus pies. Clark miró hacia abajo y no vio el suelo, sino un mar de cráneos humanos. Por todas partes, montones y montones de cráneos cubrían la tierra. Sus piernas comenzaron a hundirse en los cráneos, como si estuviera pisando arenas movedizas. No. Detente. Zod, tiene que haber otra manera. Zod solo observó mientras se hundía en los cráneos, desapareciendo en ellos, con los brazos en alto tratando de alcanzar algo. No. Se despertó casi de un salto, con el corazón latiendo muy rápido. Intentó levantarse, pero tenía los brazos esposados por la mesa de metal y no podía romperlos. La atmósfera kryptoniana, se dio cuenta, y la nave podía de alguna manera filtrar la radiación del sol, lo que le hacía imposible recargar su energía. Incapaz de liberarse, miró hacia un lado y vio que Zod lo estaba mirando. Tu padre se comportó con honor, Cal, dijo. No, tú lo asesinaste, corrigió Clark, recostándose en la mesa. Zod levantó una ceja, probablemente sorprendido de ver que sabía eso. Lo hice, convino Zod, y Clark pudo percibir la tristeza en su voz. Y no pasa un día sin que eso me persiga. Se inclinó más cerca de Clark. Pero si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría. De la misma manera que esperaba que me matara si el bienestar de Krypton estaba en juego. Tengo un deber con mi gente y no permitiré que nadie me impida llevarlo a cabo. Y dicho esto, se dio la vuelta y salió de la habitación. ¿Qué pasa, Illa? Preguntó Fury, de vuelta en el Helicarrier, viendo que los monitores empezaban a pitar. La atmósfera en el centro de mando del Helicarrier era frenética. El DSP está detectando dos espectros que se lanzan desde la nave alienígena, respondió María y le hizo una señal a la gente de la computadora. Póngalo en marcha. Mientras ella lo pedía, las imágenes de la pantalla aparecieron en los grandes monitores, mostrando una parte del globo y el Black Zero flotando cerca de él, marcado en rojo. Dos naves más pequeñas volaban desde él, yendo en dirección al planeta. Fury observó aquello con aprensión mezclada con rabia. ¿Velocidad del aire? Preguntó. 380 nudos y entrando en el espacio aéreo de Kansas, no responden a nuestras llamadas, respondió María. Fury suspiró y presionó un botón, su voz salió por los altavoces de todo el Helicarrier. Vengadores, reúnanse.
Natasha se despertó en una habitación oscura, con la cabeza como si la hubieran revuelto después de su pequeño viaje por el camino de los recuerdos. Como siempre, no abrió los ojos ni cambió su patrón de respiración, tratando primero de evaluar la situación sin alertar a posibles enemigos. Al no oír a nadie cerca, abrió los ojos y se levantó con cuidado. Su cabeza todavía estaba cubierta por aquel casco transparente, lo que significaba que el aire aún no era respirable. Seguía estando en la nave, por tanto, no es que esperara despertar de ella, pero era bueno estar segura. Miró a su alrededor, tratando de encontrar algo útil en aquel lugar, obligando a sus ojos a ver en el entorno oscuro. Hasta que el resplandor azul de una especie de computadora central llamó su atención. Un lugar que tenía exactamente la misma forma del colgante de Clark. Cuando se acercó al colgante, una especie de campo magnético lo atrajo y lo adhirió a la entrada. Empujó el colgante en forma de S hasta el final y se escuchó un sonido en la computadora central. No pasó nada. Ni luces, ni sonidos, ni alarmas. Natasha suspiró. Clark no le habría dado esa cosa si no fuera importante, pero ella no estaba viendo nada nuevo. Eso fue hasta que se giró y había un hombre parado detrás de ella. Estás desperdiciando tus esfuerzos, dijo Haksur, el científico de Zod, mientras Clark intentaba liberarse de sus ataduras. La fuerza que obtienes de tu exposición al sol de la Tierra ha sido neutralizada a bordo de nuestra nave. Aquí, en este entorno, eres tan débil como un humano. Diciendo esto, clavó una aguja en los brazos de Clark, atravesando su traje como si no estuviera allí. Clark gruñó de dolor, era la primera vez que le perforaban la piel en toda su vida. La extraña pistola de sangre comenzó a drenar su sangre. Unos segundos muy incómodos después, cuando Clark descubrió que en realidad no le gustaban las agujas, Haksur se detuvo y se las quitó del brazo. Se dio la vuelta, con los ojos extremadamente concentrados en la sangre que le habían drenado. Aprovechando su distracción, Clark golpeó ligeramente su dedo sobre la mesa. El brazalete alrededor de su brazo izquierdo, idéntico a la decoración que todos los trajes kryptonianos parecían poseer, comenzó a desintegrarse poco a poco en el aire, sus partículas de metal formando una especie de ganzúa avanzada y comenzando a entrometerse con sus ataduras. ¿Qué tan fuertes somos sin un sol amarillo?, preguntó Clark, con la voz lo suficientemente alta como para cubrir los sonidos bajos que hacía al abrir la cerradura. ¿Realmente somos tan fuertes como los humanos? Haksur resopló, todavía mirando su sangre con una concentración maníaca, lo cual, francamente, lo estaba perturbando. Nuestros huesos y músculos son mucho más densos que los de ellos, respondió, sin mirarlo todavía, mientras Clark controlaba el progreso de su escape. Incluso sin estar impulsados por un sol joven, somos considerablemente más fuertes que ellos. ¿Cómo más fuerte?, preguntó Clark. Por favor, cállate, exigió Haksur, mientras empezaba a drenar la sangre que había recolectado en una máquina. Estás perturbando mi concentración. Bueno, eso fue grosero. ¿Puedo decir una cosa más?, pidió. Haksur suspiró y se volvió hacia él. ¿Qué? Kellex dio la orden y cerró los ojos. De repente, escondido detrás de su mesa, Kellex flotó hasta el nivel de los ojos de Haksur. Y antes de que pudiera hacer algo, emitió un poderoso destello, cegando al científico. Clark aprovechó la oportunidad y tiró con todas sus fuerzas, desgarrando la atadura dañada, mientras Kellex cortaba la otra, ya que no tenía necesidad de permanecer en silencio y, por eso, trabajaba rápido. Haksur seguía ciego, con las manos sobre los ojos, sin saber qué hacer. Y entonces Clark quedó libre. En el momento en que Haksur logró abrir los ojos, el puño de Clark le rompió la nariz y lo arrojó al suelo. Ya no me veo tan débil, ¿verdad? Fue solo gracias a su increíble autocontrol que Natasha no dio un salto hacia atrás cuando vio al hombre detrás de ella. Aún así, la sola idea de que ese hombre hubiera logrado acercarse sigilosamente a ella con tanta facilidad la ponía nerviosa. ¿De dónde vienes?, preguntó Natasha, bastante segura de que su habitación estaba cerrada. Al hombre pareció parecerle divertido esto. La tecla de comando, señorita Romanoff, respondió asintiendo con la cabeza. Gracias a usted, estoy cargando datos en la computadora central de la nave. ¿Subiendo datos a la computadora central de la nave? ¿Era como Jarvis? ¿Quién eres tú?, preguntó ella. Soy el padre de Cal, Jor-El. Natasha se dio cuenta de que era su padre biológico y sus ojos captaron las similitudes entre ellos casi automáticamente. Le había contado sobre esto, el holograma en su nave. ¿Puedes ayudarnos?, preguntó, tratando de mantener sus pensamientos concentrados. La expresión de Jor-El casi podría traducirse como ¿de verdad me estás preguntando esto? Yo diseñé esta nave.
Puedo modificar su composición atmosférica para que sea compatible con los humanos, respondió, mirándola con sus ojos inteligentes. Podemos detenerlos. Podemos enviarlos de vuelta a la zona fantasma. ¿Cómo? Yo puedo enseñarte y tú a cambio puedes enseñarle a Cal, dijo. ¿Me ayudarás? Fue el turno de Natasha de mirarlo como si dijera ¿de verdad me estás preguntando esto? El padre de Clark sonrió y le contó su plan para derrotarlos. En cuanto lo hizo, empezó a sonar una alarma y el casco de ella se retrajo. La tripulación del barco está alerta, debemos actuar con rapidez, advirtió. Recupere la llave de comando. Natasha corrió hacia la computadora central y retiró la tecla de comando. ¿Qué tan fuertes son en este ambiente? Preguntó Natasha mientras abría la puerta de su celda. Aproximadamente tan fuerte como tu compañero vengador, el capitán Rogers, respondió. Evita el combate cuerpo a cuerpo. Natasha jugueteó con sus guantes por un momento. Comenzaron a zumbar y a emitir un brillo azul. ¿Y qué tal les sienta la electricidad? Jor-El sonrió de nuevo. Puerta a tu izquierda, descúbrelo. Su advertencia llegó en el momento justo. Mientras decía eso, una mujer salió de la puerta, sosteniendo una pistola frente a ella. Sin esperar a que la notaran y le dispararan, Natasha corrió hacia el frente, saltando y pateando el brazo que sostenía la pistola para que apuntara al suelo. Y luego, antes de que la kryptoniana tuviera la oportunidad de reaccionar, colocó su Midusbai debajo de la barbilla de la mujer y desató una descarga eléctrica masiva. La mujer se desplomó y cayó inconsciente. Recoge su arma, dijo Jor-El, comenzando a caminar de nuevo. Natasha agarró la pistola y lo siguió. La alarma siguió sonando sin parar mientras avanzaban, Jor-El abría y cerraba puertas cada pocos segundos, probablemente cortando el paso de refuerzos. Señaló hacia la derecha. A tu derecha. Sin dudarlo, Natasha disparó la pistola en la dirección que le indicó, la energía azul golpeó al kryptoniano que corría directamente en la cara. Al escuchar pasos, ella ya se giró disparando, sin necesitar ningún consejo, golpeando a otro alienígena. 3 kryptonianos aparecieron en una puerta a su izquierda, con sus armas ya apuntando hacia ella. Sin embargo, antes de que pudieran disparar, Jor-El la cerró. Gracias, dijo corriendo hasta el final del pasillo y entrando en la habitación. Él ya estaba dentro de la habitación, siendo un holograma y todo eso, así que Jor-El abrió una de las cápsulas de escape para ella. Asegúrese dentro de la cápsula inferior, dijo, mientras Natasha entraba apresuradamente en la cápsula. Buen viaje, señorita Romanoff. Es muy poco probable que nos volvamos a ver. Fue un placer conocerte, dijo. Él sonrió. Fue un placer para mí, señorita Romanoff, poder conocer finalmente a uno de los amigos de mi hijo. Recuerde que los motores fantasmas son esenciales para detenerlos. Lo recuerdo, no te preocupes. Él asintió y luego se detuvo. Mueve la cabeza hacia la izquierda, dijo con voz perfectamente tranquila. A Natasha le pareció una petición extraña, pero en cuanto escuchó pasos hizo lo que le dijo. Justo a tiempo para esquivar un poderoso puñetazo que atravesó su holograma que se desvanecía y chocó contra el costado de su cabeza, abriendo un agujero en el metal. Tuvo un segundo para sacar su pistola y empezar a disparar, viendo a la misma mujer que acababa de electrocutar mirándola. Bueno, funcionó, pero aparentemente no por mucho tiempo. La kryptoniana logró arrebatarle la pistola pero, tan pronto como lo hizo, Natasha volvió a colocar el Widowsby debajo de su barbilla. Disfrutó más de lo habitual al ver que sus ojos se agrandaban. La descarga la arrojó hacia atrás, pero no la dejó inconsciente por completo, por lo que Natasha presionó rápidamente el botón para lanzar la cápsula, escuchando el sonido de la pistola disparando y golpeándola. La cápsula cerrada cayó rápidamente, siendo expulsada de la nave a gran velocidad, pero algo estaba mal. Los disparos la habían dañado, había chispas azules por todas partes y todo estaba temblando. Eso no estuvo bien. Clark no sabía exactamente por qué sonaba la alarma de la nave, pero tenía algo que ver con que la atmósfera de la Tierra era el nuevo aire respirable que había allí. Eso significaba que Natasha había usado la tecla de comando y que su padre estaba manipulando los controles de la nave. Esperaba que ella estuviera bien. Al ver a Haxur arrastrándose patéticamente fuera de la habitación, con la nariz rota y las manos agarrando su propia garganta debido al nuevo aire, Clark cerró la puerta y llamó a Kellex de regreso a su brazo. Solo para girarse y ver el holograma de su padre esperándolo. Miró a Jor-El con una expresión severa en su rostro. ¿Es cierto lo que dijo Zod sobre el códice? Preguntó. ¿Realmente puede traer de vuelta a nuestra gente? Jor-El miró hacia la pared a su lado. Golpea ese panel, dijo. Clark, sintiéndose mucho más fuerte desde que el aire de Krypton había sido expulsado de su cuerpo, golpeó la pared.
El panel se rompió como un trozo de roca, los fragmentos volaron por todas partes, en lugar de doblarse como esperaba que lo hiciera el metal. El aire comenzó a ser extraído por el vacío del espacio y la luz solar sin filtrar entró, recargando sus energías. La Tierra estaba inmensamente azul en el horizonte. Jor-El lo miró con expresión seria. Queríamos que aprendieras primero lo que significa ser humano, explicó su padre, para que, un día, cuando fuera el momento adecuado, pudieras ser el puente entre dos pueblos. Su padre se giró para mirar hacia la Tierra. Mirar. Clark siguió su mirada y vio una cápsula de escape que entraba en la atmósfera, que parecía completamente inestable y dañada. Concentró su mirada, tratando de ver quién estaba allí. Natasha. Exclamó. Jor-El lo miró. Puedes salvarla, Cal, proclamó con absoluta certeza. Puedes salvarlos a todos. Clark asintió y flotó hacia el espacio con los brazos abiertos, dándole una última mirada a su padre. Y se lanzó tras la cápsula de Natasha. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.